Listo. Me van a disculpar algunos, por favor. Es que están trabajando al lado en la calle, entonces de repente puede sonar mucho ruido. Ya, entonces empezamos con metabolismo de lípidos. Ya. Ya. Primero el catabolismo de lípidos. ¿Qué era el catabolismo? Era una reacción a partir de la cual de moléculas complejas se formaban moléculas más simples. En el caso de los lípidos, partimos del triacilglicerol, que eran los ácidos grasos unidos a un grupo glicerol, que a través de la lipólisis se van a formar los ácidos grasos y el glicerol que va a quedar aparte. Esto es como un esquema general. Entonces, después, a partir de los ácidos grasos, a partir del proceso de beta-oxidación, vamos a formar acetilcoenzima que va a entrar al ciclo de Krebs. Y bueno, se van a formar distintas moléculas que luego se van a poder transformar en ATP y también se libera dióxido de carbono. Ya, entonces, esta es la reacción de lipólisis a partir de los triglicéridos y con 3 moléculas de agua y con acción de la enzima lipasa, se forman 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ya. ¿En qué células Entonces, ocurre principalmente esto? No solamente la consulta es para ti, Máximo, sino que para el curso. No lo dicen en voz alta, pueden también escribirlo. espero que los demás respondan. ¿Sí? Ya. ¿Alguien que pueda aportar dónde ocurre, en qué tipo de células se observa esto y en qué lugar de la célula ocurren estos procesos? En el tejido adiposo. ¿Ya? Tejido adiposo, en el hígado también. En el hígado. ¿Y el proceso de lipólisis y de beta-oxidación ocurren en el mismo lugar de la célula? Profe, puede ser la matriz, ¿verdad? ¿Cuál? ¿De qué? La matriz mitocondrial. Sí, pero ¿cuál de los dos procesos? ¿Lipólisis o beta-oxidación? La La beta beta. oxidación. Sí, la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y la lipólisis en el citosol. En el ¿No? citosol. Ya, entonces seguimos. Sí. Ya. Como habíamos visto, los ácidos grasos van a ser las moléculas que van a pasar por beta-oxidación. Pero ¿y qué pasa con el glicerol? Ya, el glicerol no puede ser utilizado como los ácidos grasos, sino que va a incorporarse a otras reacciones. En este caso, la gluconeogénesis. Pero esto no puede ocurrir en los mismos adipocitos porque carecen de glicerol quinasa para formar glucosa. Ya, la degradación de ácidos grasos, proceso de la beta-oxidación, produce grupos acetilos que se canalizan al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria para obtener energía. Este proceso tiene lugar en las mitocondrias y se obtiene por cada ácido graso de 16 carbonos aproximadamente 129 ATP. Bueno, y eso depende harto de la cantidad de carbonos, ¿no? Como dice ahí, si es de 16 carbonos se obtiene esto, pero si tiene más o menos carbonos se obtiene más o menos ATP. Y esta es la reacción general de qué es lo que pasa con el glicerol. El glicerol, a través de la glicerol quinasa y con gasto de ATP, se forma el glicerol fosfato, y que por acción de otra enzima se forma este compuesto de aquí, que ese puede entrar a la vía gluconeogénica que todavía no vemos. Así que eso. Ah, se forma también un cofactor NAD reducido. Ya, y este, como habíamos visto, es la glicólisis. No sé, profe, qué podíamos sacar de acá. No, solamente Además acá es un lo que proceso general. importa,
Es que con glicerol, ¿no es cierto?, ustedes pueden ingresar a la vía gluconeogénica a través de la dihidroxicetona fosfato. Ven que está como en naranjita la flecha, que va hacia, ¿Está? también, a ver si puedo yo rayar. A ver. Espérenme un ratito, voy a poner colorín. Ven que acá, bueno, el glicerol, ¿no es cierto? Este glicerol se va a transformar en glicerol fosfato, dihidroxiacetona fosfato, y de ahí, ven que está como todo con el mismo color, entra hacia la Ah, ruta gluconeogénica para sintetizar glucosa. ¿Ya? ok. Entonces este es un esquema para representar la entrada del glicerol a la vía gluconeogénica. Ya. Ya. Los ácidos grasos deben ser activados antes de entrar a la mitocondria. Sí. ¿Cómo se activan? Fosforilándolo. Hay que utilizar ATP para que luego de la reacción se suelte el pirofosfato y quede el AMP. El AMP se va a unir al ácido graso y luego la coenzima A, y una vez unida la coenzima A, el AMP se suelta y queda el ácido graso unido a la coenzima A, y ahí se puede pasar a entrar a la mitocondria a través del ciclo de la carnitina, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí. Y aquí está. El ciclo de la carnitina permite la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria. ¿Cómo? El ácido graso unido a la coenzima A se va a unir a la carnitina y se va a liberar la coenzima A, y la carnitina va a permitir el ingreso al espacio intermembrana, que a través de un transportador le va a permitir su paso a la matriz mitocondrial, donde va a volver a unirse a la coenzima A y va a quedar igual que como quedó fuera en el citosol. Ya. Este es el proceso de beta-oxidación para los ácidos grasos pares, con número de carbonos pares. La beta-oxidación va cortando al ácido graso cada 2 carbonos. Cada 2 carbonos realiza un corte y va por la acción de 4 enzimas aproximadamente. 2 deshidrogenasa, una hidratasa y una no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No te entendí. Es que el proceso de beta-oxidación está regulado como por aproximadamente 4 enzimas. Ah, ya. Dos Sí, deshidrogenasa, una hidratasa y algo con sí, pero miren, como les digo, no se compliquen con eso, ¿ya? Porque si no se van a enredar mucho si empiezan a aprenderse las enzimas de memoria, ¿ya? Ahí Ya. lo clave es que cada 2 carbonos, ¿no es cierto?, se corta el acetilcoenzima A y cada 2 carbonos se produce el corte, ¿ya? Y y eso genera un acetilcoenzima A, un NAD y un FAD. Un NAD y un FAD, sí, por cada corte. Sí. Eso es lo más importante. Bueno, Para que no se... ya, como dijo la profe, por cada corte se va a liberar una acetilcoenzima A, y esa coenzima A, acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs y va a producir lo que ya todos conocemos, que son estas moléculas. 3 NAD, un FAD y el GTP. Ya. Mira, y por último, si quieren algo de información general, bueno, se supone que en las siguientes diapositivas las enzimas, pero son 2 deshidrogenasas, por cada deshidrogenasa se genera un FAD y un NAD, ¿ya? Una hidratasa y una acetiltransferasa tiolasa, que es la que incorpora de nuevo una coenzima A, ¿ya? Entonces, bueno, pero lo van a ver más adelante. Ya. En el fondo son 4 enzimas, ¿no? Claro, Un corte involucra 4 enzimas. por cada corte. Claro.
Bueno, entonces después todas estas moléculas resultantes de la beta-oxidación y de la acetil-CoA que pasaron por el ciclo de Krebs, todas estas moléculas van a pasar a la cadena transportadora de electrones y van a formar muchas moléculas de ATP. Bueno, acá en el caso de un ácido graso de 16 carbonos, serían 131 moléculas de ATP que se generan. ¿Ya? Pero como se gastan 2 en activación, serían 2 menos. Por lo general es el número que se maneja cuando uno lee información sobre beta-oxidación. Siempre el ejemplo es el ácido palmítico, ¿no es cierto? Siempre el ejemplo es este ácido palmítico de 16 carbono que genera 131 ATP teórico, menos los 2 que se gastan por activación. Claro. Ya. Bueno, y este es el proceso de cómo se va cortando a través de la beta-oxidación. Viene acá y se produce un corte, se libera una coenzima. O sea, se libera, mira, Se queda ahí, el acetil, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, voy a poner otro color. Ahí están, ¿no es cierto?, los 2 carbonos del acetilcoenzima A, un FAD y un NAD. ¿Ya? Que en el fondo, ¿no es cierto?, va a ser este el que se libera y el FAD y el NAD. Eso es un corte. ¿Ya? Y acá salen más, ¿no es cierto? Ese corte, en el fondo, es lo que aparece acá en la beta-oxidación. O sea, ahí actúa una deshidrogenasa que genera el FAD. Después una hidratasa, ¿no es cierto? Después tiene otra deshidrogenasa que genera el NAD y la transferasa tiolasa que en el fondo incorpora otro acetil para que de nuevo el extremo carboxílico del ácido graso tenga un acetil. ¿No? Y se libera, ¿no es cierto?, el acetilcoenzima A y el FAD y el NAD. Claro. Entonces, por cada acción de una deshidrogenasa se forman los cofactores. Los cofactores. Y si recuerdan también el ciclo de Krebs, las que generan los FAD y los NAD en el ciclo de Krebs son deshidrogenasas. Entonces, esta es de una vista macro y Sí. esta es de la vista enzimática del corte. Claro, o sea, en el fondo todo eso corresponde a ese paso. Todo esto que está acá, a la derecha. Y aquí está el balance de la beta-oxidación de un ácido graso del palmitoil que tiene 16 carbonos. Entonces, a partir de cada acetilcoenzima A que habíamos visto que se forman 8 porque ocurren 7 cortes, 8 por los 12 que da de ATP por entrar al ciclo de Krebs, se forman entonces 96 ATP. Como habíamos visto que en cada corte se va a sintetizar un cofactor FAD reducido y un NAD reducido, esos 7 por lo que aportan en ATP cuando pasan a la cadena, se van entonces por FAD 14 ATP y por NAD 21. Se hace la suma y descontando los ATP que se consumieron en activación del ácido, quedarían como 129 ATP. Ya, y los ácidos grasos impares tienen otra forma de hacer la beta-oxidación. Porque en el primer corte, al hacer el corte por beta-oxidación, se va a formar un propionilcoenzima A y un acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra, como lo vimos antes, como en la beta-oxidación de los pares, pero el propionil va a pasar por una serie de transformaciones por enzimas hasta llegar al succinilcoenzima A. Y esta succinilcoenzima A va a entrar como intermediario del ciclo de Krebs.
Entonces, el succinilcoenzima A puede incorporarse al ciclo de Krebs y generar oxalacetato, el cual se unirá a acetilcoenzima A para formar citrato siguiendo las reacciones del ciclo, en cuyo caso, los átomos de carbono de la propionilcoenzima A experimentaron un destino anaplerótico, ser usados en el ciclo de Krebs, pero sin ser consumidos. O podrían de hecho ser oxidados totalmente hasta dióxido de carbono. Sí. Bueno, entonces, si se hace el balance de los 12 que da el acetil, más los 5 de ser un intermediario succinilcoenzima A van a dar los 17 de TP. Miren, si quieres Máximo, podríamos presentar el, no sé si tú tienes por ahí el PPT de respiración para abrir el ciclo de Krebs. Sí, lo tengo. Voy a buscar. Ya. Al tiro. Glicolisis, respiración. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ya. Entonces, miren, a ver, yo voy a ver si uso otro colorcito. Vamos a usar un color verde, que no está ahí. Entonces, lo que estamos diciendo es que si entra como succinilcoenzima A, entraría en esta etapa, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, miren, y tiene 1, 2, 3, 4 carbonos que tú lo tienes anotado acá, 4 carbonos, ¿ya? Entonces, va a seguir acá. Si entra como intermediario sin fines energéticos, no hay problema, pero con fines energéticos va a tener que dar esa vuelta, ¿no? Y en esa vuelta va a generar, ¿no es cierto? Ya acá en esta parte, a ver, ¿cómo lo hago? En esta vuelta de acá, como asumiendo que en esta zona es acá se realiza el inicio, vamos a poner inicio. Se supone que ese es el inicio del ciclo, ¿ya? Entonces ahí ya generamos, en esa primera parte, un FAD y un NAD, ¿no es cierto? ¿Ven? Y acá no hay liberación, o sea, acá se forma un FAD y un NAD, ¿ya? Y después debería seguir, ¿no es cierto? Porque son 4 carbonos, ¿sí? Ingresan, entonces ya ahí genera un FAD y un NAD. Y después acá se incorporaría, seguiría de nuevo completamente otro ciclo, y ahí ya se consumiría, ¿no? Ahí ya se consumiría. Entonces, si da un ciclo completo, tendríamos los 3 NAD, el FAD y el GTP. Y el GTP. Más estos que fueron de la primera vueltecita, ¿no es cierto? Entonces, si en en una vuelta, ¿no es verdad? Se generan 12 ATP, porque son 3 por 3, 9, más 2 da 11, y 1, 12. Entonces, por cada acetil son 12 ATP. Por la otra vuelta completa que va a dar, van a ser 3 y 2. 3 del 5. NAT, 2 serían 5. Por lo tanto, en total serían 17 ATP. ¿Ya? Ya. Por eso, Entonces ahora volvemos al... ya, volvamos. Ahí está. Ya, ahí habíamos quedado. ¿Qué iba a decir, profe? No, eso.
Eso nomás, por eso quería que vieran. Por eso son los 17 ATP de acá que aparecen ahí. Esto está acá. Mm. Ya. Ah, profe, en el anterior como entró como succinil coenzima A, después de la succinil coenzima A, para formar succinato se forma un GTP. Sí, Claro, entonces daba como 18, pero con ese gasto claro. se balanceaba en Sí, de 17, ¿no? veras, se me olvidó decir eso, sí. Sí, tienes razón, se me olvidó decir eso. No lo consideré. El GTP, claro. ¿Ya? Me faltó ahí Ah, ya, poner el ya. GTP de succinil, ¿no es cierto?, a A succinato, succinato. el GTP, y como se gasta ahí, sí. Ay, qué bueno que te acordaste, yo lo había pasado de largo. ¿Ya? Sí, porque de succinil coenzima a succinato, ahí se gasta un ATP. Pero como se consume uno acá en la carboxilación del propio NIL, queda como cero. Claro. Ajá. ¿Sí? Ya. Ya, entonces ahora la... Ah, bueno, entonces después de que se libera este, que tiene 3 carbonos, por lo tanto, después va a quedar par y va a seguir su proceso normal de corte. Claro, es que por lo general el impar se genera en el último corte. ¿En el último? Sí, porque va de a 2, de a 2, de a Ah. 2, de a 2, de a 2, de a 2, y en Hasta el que quedan último 3. se encuentra con 5. ¿Entiendes? En el último, en vez de encontrarse con 4 carbonos, se encuentra con Sí. 5. Entonces corta 2 Ah, y el otro 3 es el impar. perfecto, ya. Entonces ocurre hasta el final. Sí. Hasta el final, entonces ocurre. Y de los ácidos grasos insaturados. Ya, ¿cómo ocurren los cortes? Ocurren normalmente hasta que se encuentran con la insaturación, Sí. en donde por acción de por la acción de una isomerasa se va a formar un enlace trans en vez de un cis. Entonces del cis se transforma a trans. Y aquí está la acción enzimática. No sé qué más explicar de acá, profe. Ahí, ¿no es cierto que es importante mencionar que, a ver, déjame ver, cada vez que cambiamos, ya, anotar. Vamos a ir por... ¿Tú tienes el PPT que está animado o no? Eh, Eso, sí. esa isomerasa, ¿no es cierto? En el fondo hace, o ahí, aprieta otro, haz otro clic, ahí sale, ¿no es cierto? Hace que, bueno, no, en la anterior. Bueno, yo lo puse ahí arriba, pero hace que, como esa isomerasa, ¿no es cierto?, convierte el doble enlace, que está en posición cis, ¿no es cierto?, en trans, En trans. acá, y este compuesto es el que entra a la fase de beta oxidación, como trans, aquí, en este punto. Entonces, en el fondo, quizás lo que uno podría de repente considerar es que cuando hay un trans, no se formaría este primer FAT, Claro. quizás, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno nunca hace ese análisis, o sea, podemos hacerlo acá, pero la verdad es que nunca se hace un recuento de ácidos grasos insaturados, la energía que da. Pero uno podría, quizás si lo hace, ¿no es cierto?, podría darse cuenta que como entra a partir de la segunda reacción, porque esta sería la primera reacción, acá tendríamos la segunda reacción, entonces como entra a partir de la segunda reacción, se generaría un FAT neno, cuando hay que transformar, cuando hay presencia de un ácido graso eh, insaturado, y en posición cis. Claro. Claro, entonces, como entra como en la segunda reacción, no se va a sintetizar esto, pero sí el NAD. El NAD, claro. Sí, el Ujú. NAD, y bueno, y después al momento de hacerse el corte, ¿no es cierto?, se agrega la coenzima al extremo carboxílico que quedó del ácido graso
que se está rompiendo. Ujú. Y aquí me pilló, profe, no Vamos sé a cómo borrar. explicar esto. Acá también, si vas haciendo clic, se van a Ah, generar las beta-oxidaciones normales, ¿no es cierto? Esas son beta-oxidaciones, por eso ahí hubo 1, 2, 3 cortes, por lo tanto ujú, salen 3 acetilcoenzimadas, ¿cierto? claro. Ya. Y cuando se encuentra con estos dobles enlaces, empiezan a hacerse los isómeros, ¿ya? O sea, de cis pasa a trans, ¿no es cierto? Y eso, solamente eso, ¿ya? Porque, ¿qué cosa es importante acá quizás recordar? Que en general los ácidos grasos que nosotros consumimos son ácidos grasos cis. Podría haber por ahí algún trans que podríamos estar consumiendo, que son por lo general los que se generan por procesos tecnológicos. Entonces, pero en general, ¿no es cierto? En nuestra dieta, todos los ácidos grasos que consumimos que provienen de la naturaleza son cis. Habría una excepción por ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que se realizan los 3 cortes, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Que es el linoleico, se realizan los 3 cortes porque ahí no hay doble enlace, se llega al doble enlace, entonces hay que ir transformando esos cis en trans. Y ahí sigue la misma reacción de lo que acabamos de ver de los trans. Ya. Entonces, eso más que nada tener en cuenta. Es que cuando tenemos los ácidos grasos cis, hay que hacer una transformación a trans para que siga la beta-oxidación. Y otra Y se puede consideración, cortar. y ahí se puede seguir cortando. ¿Ya? Entonces, por eso hay que hacer esa reacción. Incluso se dice que los ácidos grasos trans de repente hasta podrían ser más fáciles de romper porque no necesitamos transformarlos en trans porque ya están en trans. Ujú. Pero el problema que tienen los ácidos grasos trans es que nuestro organismo se comportan como ácidos grasos saturados, es decir, son rígidos. Entonces, al unirse a membrana, recuerden que todos estos ácidos grasos que podíamos estar acumulando en tejido adiposo, luego de la beta-oxidación, o sea, disculpen, luego del rompimiento de la lipólisis, muchos de ellos viajan por la sangre a distintos tejidos, proteínas, ¿no es cierto?, unidos a proteínas de sangre, para ser utilizados como fuente de energía en otros tejidos, y en el hígado también. Entonces, al ser transportados ahí, pueden ya empezar a generar problemas, ¿no es cierto?, con acumulación en las arterias, las vuelven más rígidas, o si llegan a las distintas células, pueden empezar a formar parte de las membranas biológicas y le dan rigidez a las membranas. Entonces ese es el problema que ocurre con los trans. Y si bien no requerirían esta transformación del láser, porque los sí se tienen que transformar en trans, tienen el problema de que son perjudiciales para la salud. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, acá estaba dando lo Así que es. estaba comentando recién, ¿no? Entonces, los ácidos grasos trans ocupan la misma maquinaria que los cis para la oxidación. De hecho, los trans ocupan menos maquinaria enzimática que los cis, ¿no? Sí, Porque no es necesario transformarlos en trans porque ya están en trans. porque ya están en trans. Ajá. Algunos ácidos grasos trans de origen biológico pueden convertirse en cis en el organismo, en el hígado, intestino y glándula mamaria. Los ácidos grasos trans pueden provenir de la bihidrogenación en rumiantes o pueden ser de origen tecnológico por hidrogenación industrial, claro, como la margarina. Se acumulan en tejido Acá, adiposo y membrana. Claro, ahí está. Ajá. acá es interesante también ver acá que en algunos casos, ¿no es cierto? Se han dado, hay algunas últimas investigaciones que dicen que los trans de origen biológico pueden convertirse en sí en el organismo, ¿ya? En hígado, intestino, glándula mamaria. Entonces ese punto es importante. No sé
qué tanta publicación, eso lo leí hace poco, ¿no es cierto? Por eso actualicé acá la materia, ¿ya? Pues como le digo, esto lo leí hace poco, que podrían transformarse en cis, y no ya ser tan perjudiciales, pero los de origen biológico. Hay algunos casos en maíz que se ven algunos de origen biológico, pero independiente de eso, lo que se sabe es que en general son perjudiciales, ¿ya? Esto es lo que se sabe, que en general son perjudiciales, ¿ya? Porque se acumulan en tejido adiposo, porque en el fondo se comportan como ácidos grasos saturados. Y eso yo creo que es como lo importante en esta diapositiva. Yeah. Ya. Entonces, las oxidaciones de los ácidos grasos de cadena larga en peroxisomas. Bueno, en la mitocondria ya sabemos que ocurre este proceso de... Bueno, el proceso de todos los procesos que hemos visto anteriormente. Sí. Y en los peroxisomas también ocurre, pero no para lo que se usa en mitocondria, sino que es como para reducir lo largo de la cadena y que pueden entrar en cadenas más cortas a la mitocondria. Sí. Entonces, un ácido graso como cualquiera va a pasar por un proceso y, bueno, se va a sintetizar un FAD, pero ese FAD va reducido, le va a otorgar los protones al oxígeno y se va a formar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Que, bueno, ya sabemos que el peróxido de hidrógeno en nuestras células produce estrés oxidativo y por lo tanto tiene que, bueno, tiene que ser desintegrada rápidamente y liberamos agua y oxígeno. De hecho, por acción de la catalasa que está en los peroxisomas. Sí. Glioxisomas creo que están en las plantas, ¿no? En las plantas, sí. Ya. Bueno, y estos procesos ocurren igual hasta que se acorta la cadena. Los NAD, bueno, el FAD dijimos que se usaba entonces para formar peróxido de hidrógeno, pero los NAD que se sintetizan van a ser exportados, al igual que estos ácidos grasos más cortos, de cadena más corta, van a ser exportados a la mitocondria para que sí puedan ser usados como energía. Sí. Acá también hay algo bien interesante comentar, ¿ya? En el caso de los peroxisomas, ¿no es cierto? Este FAD entrega protones y electrones al oxígeno, en el fondo genera peróxido de hidrógeno, ¿ya? Eso es estrés oxidativo. Nosotros contamos con mecanismos antioxidantes para prevenir este estrés oxidativo, ¿ya? O sea, nosotros en general estamos en estrés oxidativo. De hecho, sabemos que desde que nacemos ya empezamos a envejecer, ¿no es cierto?, debido al estrés oxidativo que generan las distintas reacciones que ocurren en nuestro organismo. Pero nuestras enzimas tienen mecanismos para reducir o prevenir en el fondo y o reducir el estrés oxidativo, que son las enzimas. Entonces ahí está la catalasa, ¿ya? Está la superóxido dismutasa, ¿no es cierto? No sé si las conocen. Dismutasa, ¿ya? Esas son enzimas, ¿no es cierto? También, por nombrar alguna, también tenemos compuestos que son antioxidantes, ¿sí? Como por ejemplo el glutatión, no sé si lo han escuchado, el ácido ascórbico, ¿ya? También son compuestos antioxidantes, por lo tanto nuestra dieta también es importante porque aporta compuestos antioxidantes para evitar el estrés oxidativo que generan las reacciones en sí, distintas reacciones que ocurren en nuestro organismo, ¿ya? Y acá también lo otro importante es mencionar que las grasas, si lo vemos desde este punto de vista, que se tienen que cortar para puedan ingresar y ser mejores sustratos para la beta-oxidación, ¿ya? Ese proceso de acortamiento genera estrés oxidativo. Entonces también las grasas son perjudiciales por eso, ¿ya? Especialmente en los adultos, ¿ya? Donde ya empieza a haber una disminución en las actividades enzimáticas. Por eso, por ejemplo, los adultos necesitamos consumir más compuestos antioxidantes para evitar este daño y cuidar nuestra salud, porque ya las enzimas empiezan a disminuir su actividad, ¿ya?
y por el mismo consumo, de repente, de dietas mal equilibradas, puede generar mayor estrés oxidativo. Entonces, ahí hay hartas cosas que uno podría comentar, ¿ya?, sobre este proceso de acortamiento de las moléculas de ácidos grasos. Ujú. Bueno, y también cuando hay muchas grasas bueno, en el cuerpo, aumenta la actividad de los peroxisomas. Además de la mitocondria, los peroxisomas también ayudan a cortar estas cadenas y hacerlas mejor sustrato para las mitocondrias. Ya. Y la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, que son, bueno, tres compuestos principales, que son estos de aquí: acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, que pueden ser desechados por nuestro cuerpo, también pueden ser utilizados como energía en los tejidos periféricos. ¿Cuándo ocurre este proceso de cetogénesis? Cuando estamos en condiciones de ayuno más o menos prolongadas, y para las enfermedades que no permiten captar la glucosa y utilizarla, como la diabetes. Entonces, todas las reservas lipídicas se van a empezar a utilizar. ¿Qué más? El hígado no puede utilizar los cuerpos cetónicos porque no tiene la enzima tiotransferasa. Ya, la acetona, que ya habíamos visto que era un cuerpo cetónico, se elimina en los pulmones porque es muy volátil. Y en el caso del acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, se pueden eliminar a través de la orina o utilizarse como energía en los tejidos periféricos. Dijimos entonces que no se pueden utilizar en hígado porque no está la enzima tiotransferasa. Eso, cuando hay un aumento de cuerpos cetónicos y se empieza a liberar la acetona por los pulmones, se produce algo que es el aliento cetónico, que se va eliminando a través del aliento un olor como alcohol, como a la acetona misma. Claro, porque se está liberando acetona. ¿Y cómo ocurre esto? Aquí tenemos acetilcoenzima A, que a través de la beta-cetotiolasa se va a formar el acetoacetilcoenzima A, quitándole a una acetil, el grupo o la coenzima A. Luego por esta enzima, que no recuerdo el nombre. Mira, en el fondo ahí se van uniendo se unen tres acetilcoenzima A para formar, ¿no es cierto?, el beta-hidroximetilglutarilcoenzima. ¿Este? Sí. Entonces, mira, si se dan cuenta, acá tenemos dos carbonos. Entonces se unen y nos queda un compuesto con 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿verdad? Y después se une otro acetil y nos queda un compuesto con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y esa enzima, está la beta-cetotiolazo y la la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Sintetiza el beta-hidroximetilglutarilcoenzima. Bueno, entonces como resultado final queda el acetoacetato, que se va a romper en dos de los cuerpos cetónicos, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Ya, miren, acá te interrumpo un poquito, ¿no es cierto? Se empiezan a unir porque se juntan todos estos acetil. ¿Ya? Entonces
Entonces se generan muchos acetil, se empiezan a unir entre ellos, como a condensar, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces finalmente se libera un acetil y nos queda el acetoacetato. Tiene 4 carbonos. Ustedes ya lo conocen, este acetoacetato, lo hemos nombrado, ¿no es cierto? De 4 carbonos, que es el que inicia la síntesis, el ciclo de Krebs cuando se une al acetilcoenzima. Bueno, entonces este acetoacetato, ¿ya? Como hay mucha acumulación de acetilcoenzima, se puede descarboxilar y generar la acetona, que es un compuesto de 3 carbonos, ¿no es cierto? O se puede interconvertir al beta-hidroxibutirato, que cuando se reduce genera el beta-hidroxibutirato. Entonces, en el fondo el beta-hidroxibutirato es la forma reducida del acetoacetato. Y la Y acá, acetona es la forma descarboxilada claro, del acetoacetato. Entonces acá puede haber una interconversión entre ellos. ¿Ya? Pero es cuando se acumulan en la mitocondria, se pueden empezar a formar estos cuerpos cetónicos. Y que es relativamente normal, ¿ya? Ah, claro, pero cuando existe un exceso, Claro, cuando la velocidad en que se eliminan en que es menor a la que se producen, entonces ahí se acumulan y ahí empiezan a ser perjudiciales. Se explica, parece que en la otra que lo escribí. Sí. Claro, entonces creo que aquí están, aquí al final. Al Los final, cuerpos sí. cetónicos por sí mismos no son constituyentes anormales de la sangre y únicamente son un problema en aquellos casos que se producen a mayor velocidad de la que pueden ser utilizados. Sí. ¿No? De hecho, hay veces que uno cuando hace ejercicio después queda con un aliento, o sea, que hace un ejercicio aeróbico, ¿no es cierto? Con gasto de energía por medio de la oxidación de las grasas. O cuando ha pasado un ayuno muy prolongado también. O lo que comentábamos en el caso de la diabetes. Yo ahí quizás les puedo contar un caso personal. Bueno, mi papá falleció hace muchos años atrás, pero él en un momento le dio un infarto. Y yo estaba sola con él. Y bueno, lo llevé de urgencia al hospital, y en el hospital no lo querían atender porque según ellos iba bebido. Entonces yo les comentaba que no, yo igual estaba relativamente chica, tenía como unos 18 años. Yo les decía que no, que incluso mi papá ni siquiera bebía. Y de ahí una enfermera me dice, ¿él es diabético? Sí, es diabético. Ah, ya. Claro, porque seguramente el infarto provocó todo esto, ¿no es cierto? Una alteración completa y estaba emanando un aliento cetónico que se confunde muchas veces con un aliento alcohólico. ¿Ya? Así que eso es como común sentir en las personas que tienen diabetes. Bueno, en este caso particular era porque además iba con un infarto. Claro, entonces es importante entonces lo del aliento cetónico, lo de que los cuerpos cetónicos en sí mismos no son dañinos solamente cuando se producen a mayor velocidad de la que se utilizan. Y como otros datos, que el cerebro también puede utilizar cuerpos cetónicos, pero ya habíamos visto que las neuronas son más afines a la glucosa y prefieren glucosa para ser utilizada, igual que el músculo cardíaco. Sí, pero también pensar que en el caso de, miren, el músculo cardíaco y el cerebro pueden utilizar glucosa que se puede sintetizar del glicerol, ¿no es cierto?, que habíamos comentado. Pero, no, estaba pensando en otra cosa. Ya, en el cerebro el cerebro, por ejemplo, en esas situaciones puede utilizar la glucosa que se sintetiza del glicerol, ¿no es verdad? Que se puede convertir en glucosa porque solo usa glucosa para obtener energía y
también cuerpos cetónicos que se puede acostumbrar o adaptarse a utilizar cuerpos cetónicos el cerebro. Pero, por ejemplo, en el caso del glóbulo rojo, no lo puse acá, pero el glóbulo rojo, porque no tiene nada que ver con cuerpos cetónicos, el glóbulo rojo solo usa glucosa, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que estamos en una situación de ayuno prolongado, ¿no? El glicerol que puede estar utilizándose, porque estamos ocupando ya las grasas, el glicerol que se puede estar produciendo por esa lipólisis, por la utilización de las grasas, se va a ocupar para formar glucosa por gluconeogénesis, que puede ocupar el cerebro y los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos podrían ocupar cuerpos cetónicos para obtener energía. No, tendrían que... ¿Por qué no? Bueno, es que deberían transformarse de cierto modo en glucosa para que se puedan consumir, ¿no? Pero en Claro. sí mismo el cuerpo cetónico no. No, el glóbulo rojo solamente utiliza glucosa. En cambio, el cerebro sí podría adaptarse a ocupar los cuerpos cetónicos. Ya. ¿De aquí de dónde lo empiezo a explicar? ¿Desde acá arriba? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, ya habíamos visto que el beta-hidroxibutirato se podía interconvertir en acetoacetato por acción de una deshidrogenasa, y este acetoacetato junto con la succinilcoenzima A, por medio de la acción de esta enzima, se puede formar acetoacetilcoenzima A y succinato. En el fondo se traspasó la coenzima A del succinil al acetoacetato. Y por acción de la beta-cetotiolasa, que también la vimos antes, se forman los acetiles coenzima A, que pueden ser utilizados en el ciclo de Krebs y como energía, o pueden salir de la mitocondria al citosol, y que, como vamos a ver después, se puede hacer biosíntesis de lípidos. Ah, bueno, y también de otros como el colesterol. Chiquillos, pero, a ver, quiero regresar a otra cosa. Que nadie me respondió en el fondo. ¿Por qué los glóbulos rojos no pueden usar cuerpos cetónicos? Solo utilizan glucosa. Los glóbulos rojos tienen mitocondria maduro. Núcleo. Núcleo no tienen. Núcleo no tienen. Tampoco tienen mitocondria. Por lo tanto, la única forma que los glóbulos rojos pueden obtener energía es a través de glicólisis. Claro. Y los cuerpos cetónicos se oxidan en la mitocondria. ¿No es verdad? Y acá lo estamos viendo. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante también mencionar, ¿no es cierto?, que cuando por gluconeogénesis podemos usar el glicerol para sintetizar glucosa, que hay organelos que solo usan, hay tejidos que solo usan glucosa. Uno habla del cerebro y habla también de glóbulos rojos, ¿ya? Pero en este caso, si regresas a la diapositiva anterior, es interesante, súper importante, que el cerebro pueda ocupar o adaptarse a utilizar los cuerpos cetónicos. En el fondo, ¿para qué? Para dejar la glucosa que proviene del glicerol disponible para los glóbulos rojos. ¿Ya? Ya.
Eso, bueno, y además que el cerebro tampoco puede utilizar los lípidos, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Hematoencefálica. Ya. Así que solamente podría utilizar cuerpos cetónicos y glucógeno. Ya, sí. Ahora sí. Ya, entonces la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? Es formación de ácidos grasos. Es formación de lípidos. Sí. Como habíamos visto, la parte más importante de la integración de todos los sistemas era esta molécula, el acetilcoenzima A, porque a partir de esa se pueden sintetizar, siguiendo las vías de la biosíntesis, se pueden sintetizar tanto glucosa como lípidos, y también algunos aminoácidos, ¿no? Sí. Ya. ¿A partir de Entonces, cuál? No te escuché bien, ¿a partir de cuál? acetilcoenzima A. Ah, ya, claro. Eso. Sí, Ya. acá es importante. Ya, Claro. te explica, sí, sí. Bueno, ya, sí. La acetilcoenzima A con el oxalacetato van a formar citratos. Eso ya lo hemos visto en el ciclo de Krebs, ¿no? Sí. Y es este citrato el que sale al citoplasma, al citosol. Ay, que a mí me gusta decir citosol, encuentro que es más alegre. Bueno, el citrato, aquí en el citosol, ya con gasto de ATP y con una coenzima y por la acción de la enzima, van de nuevo a formar acetilcoenzima y el oxalacetato. Y después vamos a ver las vías que van a seguir. Acá es importante mencionar que, ¿no es cierto?, el citrato, ¿cuándo sale? Sale porque ya hay suficiente ATP, y como hay suficiente ATP y podría haber también suficiente NADH, recuerden que esos dos compuestos son compuestos que regulan las enzimas del ciclo de Krebs. Por lo tanto, al estarse regulando esas enzimas, lo que hacen esos reguladores alostéricos, en el fondo, es detener o inhibir las enzimas, ¿verdad? Entonces, como se está deteniendo el ciclo de Krebs, porque hay ATP, vamos a poner, hay alto ATP y alto NADH, estos dos, el ATP y el NADH, actúan como reguladores de las enzimas del ciclo de Krebs. ¿No es verdad? ¿Se recuerdan de eso? Sí. Que ahí, ¿no es cierto?, regulan a las deshidrogenasas, ¿ya?, y a la citratosintasas. Y dentro de las deshidrogenasas está la piruvato deshidrogenasa, que incluso está más arriba, ¿no es cierto? Está la isocitrato y la alfa-cetoglutarato. Entonces, el ATP y el NADH regulan a las deshidrogenasas y a la citratosintasa. Entonces, miren, si ya regula la citratosintasa, va a hacer que, ¿no es cierto?, que se detenga de alguna manera, entonces el citrato se va a acumular, y todas las enzimas que están abajo, y va a salir el citrato al citosol. ¿Y para qué? Para guardar esa energía como grasa. Ya. Y aquí está la vía más desarrollada. Ya habíamos visto entonces esta parte en la diapositiva anterior, donde el citrato salía al citosol, se transforma en acetilcoenzima y oxalacetato, y esto va a seguir a la síntesis de ácidos grasos. Ya. El oxalacetato se transforma en malato, y en este proceso se va a formar, del paso del malato a piruvato, por la acción del enzima málico, se va a reducir el NADP, el NADPH, que es crucial en la síntesis de ácidos grasos. De hecho, hay una vía casi que exclusiva para sintetizar esta molécula. Aquí el oxalacetato se reduce a malato y el malato se oxida y se descarboxila a piruvato. Y recuerden que este enzima málico es importante porque nos aporta NADPH y CO2 que sirven para la síntesis de ácidos grasos.
glicólisis aporta ATP, ¿no es cierto? La glicólisis aporta el ATP. Bueno, y el acetil lo aporta la reacción, el citrato en el fondo. Y lo otro importante es que recuerden que el NADPH y el CO2 también puede ser aportado por la última vía que vimos, la vía de las Vía de las pentosas. pentosas. ¿No? Y esta es un esquema que va mostrando cómo se va formando las cadenas o cómo se va alargando la cadena. La enzima más importante, la ácido graso sintasa. Bueno, llega una acetilcoenzima A y estas moléculas son muy importantes. Se van a unir al otro sitio, se va a descarboxilar, se libera dióxido de carbono y esta va a quedar como una parte más de la cadena. Y ahí se va alargando y se va realizando el mismo proceso, se va llegando a esta molécula, se descarboxila de nuevo y se va alargando y alargando y alargando lo mismo a cada rato. No sé cómo explicarlo No, sí, de eso manera más nomás, ¿no? sencilla. Si acá, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Que se ocupan cofactores, estos NAD, estos protones y electrones en el fondo son NADPH que se están intercambiando, están entregando los protones y electrones. Acá quizá, bueno, recordar las enzimas que participan en la síntesis de ácidos grasos, que está el ácido graso sintasa, y la otra, la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Eso quizás recordar, ¿no? Que en la biosíntesis de ácidos grasos participa la enzima ácido graso sintasa y la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Eso es lo más importante. Miren, acá hay un esquema, ahí el esquema que yo les puse es súper resumido. Es bien complejo la síntesis de ácidos grasos. Y este es un esquema general, ¿no? De lo que es el metabolismo de los lípidos, tanto el catabolismo como la síntesis de lípidos luego. Entonces ya habíamos visto de manera general, a través de la lipólisis de los ácidos grasos, bueno, de los triacilgliceroles se forman cadenas de ácidos grasos. El glicerol se va porque los adipocitos no pueden, digamos, metabolizarlo. El ácido graso pasa después por beta-oxidación a formar acetilcoenzima A, que, bueno, puede seguir dos vías, bueno, varias vías. Una energética y la otra de síntesis, de cuerpos cetónicos, de colesterol e incluso de esteroides. Y, bueno, acetilcoenzima también se puede ir a la lipogénesis, por vía de la lipogénesis, a sintetizar estos ácidos grasos y almacenarse en adipocitos. Eso más que todo. Sí, importante, ¿no es cierto?, que también esta acetilcoenzima A, en la vía anabólica para la síntesis, ¿no es cierto?, puede ser aportado por carbohidratos y por aminoácidos. Por aminoácidos. Recuerden que los carbohidratos, bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, si sale como citrato, ese citrato que se forma puede provenir incluso, ¿no es cierto?, de la oxidación de glucosa. ¿Ya? Y también pensar que los esqueletos carbonados de los aminoácidos también tienen esa función. Los esqueletos carbonados de los aminoácidos hay algunos que son cetogénicos, ¿ya?, y otros son glucogénicos. ¿Ya? Los glucogénicos van a ir a la síntesis de glucosa, los cetogénicos a la síntesis de cuerpos cetónicos. Ya. Ya, y este es el control hormonal. Bueno, ya sabemos que estos procesos de oxidación y de biosíntesis están controlados por enzimas, pero a la vez hay algunas enzimas que están controladas por hormonas.
principalmente por el eje pancreático, ya que tenemos aquí al glucagón y a insulina, importantes hormonas de esta glándula anficrina. Bueno, insulina va a favorecer la biosíntesis de los lípidos y va a, bueno, a evitar que se sigan oxidando. Glucagón, entonces, y la adrenalina van a participar de, bueno, van a fomentar o, ¿cómo se llama? La síntesis. Claro, van a, bueno, La la oxidación. oxidación. La oxidación, Sí. eso, la oxidación. Entonces, miren, acá aparece la lipasa como enzima que se regula, que es la enzima que rompe, ¿no es cierto?, ácidos grasos. Entonces, la que va a romperla son la adrenalina y el glucagón, que en el fondo son las hormonas que nosotros activamos cuando estamos en situaciones de estrés o en ejercicio, ¿no es cierto?, cuando estamos activos, ¿ya? Entonces, si estamos activos, en el fondo, ¿qué se hace?, ¿no es cierto?, es romper ácidos grasos, romper lípidos para utilizarlos como energía, ¿no? Por eso se dice que... no. Iba a mezclar materias, no. ¿Ya? Entonces se activa. Y en el caso de la misma adrenalina y el glucagón, van a detener a las enzimas que participan en la síntesis de ácidos grasos. Porque lo que se quiere es romper, utilizar los ácidos grasos con fines energéticos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se activa la lipasa para obtener energía y se detiene la síntesis. Claro, hay que cortar de alguna manera esa vía para poder seguir formando energía, y son energía que es lo que se está necesitando. ¿Ya? Entonces, miren, ahí las hormonas actúan a dos niveles. Uno es activar la oxidación, eso lo hace activando la lipasa, y lo otro es detener la síntesis. Y las enzimas que participan en la síntesis son la acetilcoenzima carboxilasa, que yo se las había destacado recién, y la ácido graso sintasa. Y bueno, y la insulina hace todo lo contrario. Activa la enzima, guarda las grasas. Sintetiza grasa. Y detiene la lipasa. Y ahora viene la parte de aminoácidos. Entonces, ¿cómo se degrada un aminoácido? A través de dos procesos principales, la transaminación y la desaminación. En ambos, la idea es que queden los esqueletos carbonados para que, bueno, luego puedan ser utilizados como energía, bueno, y se forman los alfa-cetoácidos que pueden ir a formar como la glucosa y los otros como cuerpos cetónicos, y pueden venir al ciclo de Krebs y formar energía. Y bueno, si está quedando solo el esqueleto carbonado, entonces se deshicieron del grupo amino que tenía el aminoácido. Por lo tanto, este grupo amino se tiene que liberar. ¿Cómo? A través de la urea. Y ahí vamos a ver luego el ciclo de la urea. Acá es importante también mencionar, ¿no es cierto?, que una persona con una dieta equilibrada, obviamente, sí. Hablo siempre eso, en una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque si consume solamente proteínas, este proceso lo va a estar haciendo continuamente y va a ser el 100% de su fuente energética, ¿ya? Pero en una dieta equilibrada se dice que el 10% o sea, los aminoácidos cubren el 10% de la energía que uno requiere, ¿ya? Y el 90% lo hacen los hidratos de carbono y los lípidos. O sea, en el fondo siempre nuestro organismo va a preferir obtener energía. Si tiene los tres compuestos, va a preferir los hidratos de carbono, en primer lugar, después los lípidos, y en último lugar, los aminoácidos. Los aminoácidos. Bueno, y de hecho, siempre los va a preferir en último lugar. ¿Por qué? Porque el destino principal de los aminoácidos, ¿cuál es? ¿O la función principal de los aminoácidos? La síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas, porque
¿Vieron ustedes todas las funciones que tienen las proteínas? Ujú. Como transportadores, como enzimas, ¿no es cierto? Como hormonas, como receptores. Entonces, para eso utilizamos nosotros los aminoácidos, para sintetizar todas esas proteínas que cumplen un montón de funciones. Ujú. Ya. Bueno, aquí estábamos viendo cómo se movilizan los grupos amino a través de, bueno, el compuesto más importante, que es el glutamato, su esqueleto carbonado y su amida. Sí. Bueno, entonces, a través de un proceso de transaminación, el alfa-aceto, el glutarato junto con el aminoácido, bueno, le va a pasar el aminoácido al grupo amino y se va a formar glutamato, y va a formar un alfa-acetoácido. Eso por acción de una transaminasa, como dice acá. Es el proceso de transaminación. Este grupo amino se une, ¿no es cierto? Vamos a poner, se une al alfa-acetoglutarato y forma el glutamato. De hecho, acá lo tenemos. Ya, y otro proceso importante del que habíamos visto antes era la desaminación, que es a partir de esta, que es la glutamina, bueno, se va a perder el grupo amino, se libera como amonio, bueno, y con ayuda del agua para formar el glutamato. Ya, otro proceso importante eran la fijación del amonio, que es una forma de sintetizar nitrógeno orgánico, como dice aquí abajo. Y bueno, poder fijarlos y tal vez también eliminarlos del cuerpo. Claro. Miren, a ver, yo me voy a meter acá un poquitito. ¿Ya? Entonces tenemos esa primera reacción donde el aminoácido pierde el grupo amino, ¿ya? Y lo capta el alfa-acetoglutarato. Este capta el grupo amino y se convierte en glutamato, ¿ya? Entonces esa es la primera reacción que aparece acá. Después este glutamato puede perder también el grupo amino, ¿ya? Y se libera, ¿no es cierto?, como amonio, que después lo vamos a ver. ¿Ya? Ahí también se gasta o sea, se oxida, ¿no es cierto? Y se forma un NADPH. Bueno, pero ahí salió el grupo amino. Ese grupo amino también puede ser captado por otro glutamato y formar la glutamina, que la glutamina tiene dos grupos aminos. Recuerden que es la amina del ácido carboxílico, del glutamato. Entonces la glutamina es bien, esa reacción la cataliza la glutamina sintetasa. Entonces es bien interesante esto de la glutamina porque es como un reservorio de grupos aminos. Y por eso se dice acá que esta reacción donde se captan los grupos aminos, se puede formar el alfa-acetoglutarato, ¿no es cierto?, a glutamato, o de glutamato a glutamina, ¿ya? Especialmente esta de glutamato a glutamina. Estas son reacciones súper importantes junto con las del ciclo de la urea, porque son las reacciones donde se puede fijar grupo amino a una cadena carbonada, que es lo que dice acá en el punto final, ¿no es cierto? Que en el fondo son las únicas reacciones que nosotros, los organismos superiores, hacemos con fines sintéticos, es decir, sintetizamos nitrógeno orgánico. Las plantas pueden hacerlo y sintetizan aminoácidos. Nosotros no sintetizamos aminoácidos. Lo único que hacemos es ir quizás a partir de un esqueleto carbonado, agregar un grupo amino y hacer transaminaciones. Pero sintetizar, convertir un grupo amino en un aminoácido, no podemos hacerlo. Y sí lo hacen los organismos superiores. Lo único que podemos hacer, o sea, las plantas, lo único que podemos hacer acá, ¿no es cierto?, en este caso, a ver cómo lo dije bien, para
poner grupos amino en esqueletos carbonados y sintetizar aminoácidos, eso lo hacen las plantas. Nosotros acá, a través de estas reacciones, podemos hacer también síntesis de nitrógeno orgánico, pero solamente, ¿no es cierto?, cuando hacemos el traspaso del grupo amino al alfa-cetoglutarato, del glutamato a la glutamina. Son las dos, y bueno, y después la otra que vamos a ver cuando pasa el grupo amino al bicarbonato para sintetizar, ¿no es cierto?, en la primera reacción de la urea, ¿no es verdad?, para sintetizar el carbamoil fosfato. Ya, pero acá en resumen, hay movilizaciones del grupo amino y almacenamiento del grupo amino. ¿Cómo se almacena el grupo amino? Como glutamina, como glutamato. Yeah. Bueno, esta es la que estábamos viendo en lo anterior de transaminación. Sí. Ya, entonces, aspartato, un aminoácido, le va a ceder su grupo amino al alfa-cetoglutarato y a través de la acción de una enzima se va a formar lo que habíamos visto, glutamato y oxalacetato, que, bueno, va a ser prácticamente resultado de esta reacción también. Oxalacetato ya conocemos que participa del ciclo de Krebs o también puede dirigirse hacia las vías gluconeogénicas para sintetizar glucosa. Estas reacciones ocurren en el citosol, ¿ya?, en el citoplasma. Las transaminaciones. A ver si lo puedo anotar. Lo anoto yo. Bueno. Y vamos a ver otra también de transaminación, pero por parte de la alanina, que también le cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato. A través de la acción de una enzima se va a formar el piruvato y glutamato. Piruvato, ya sabemos que a través de una reacción se va a formar acetilcoenzima A y que puede seguir vías lipogénicas, puede ir por vías energéticas por el ciclo de Krebs y formar ATP, o a partir del mismo piruvato se puede seguir con la vía gluconeogénica para formar glucosa. Y este es el ciclo de la urea. Entonces, moléculas importantes, el carbamoil fosfato, que se va a sintetizar utilizando bicarbonato, un grupo amino, y con gasto de ATP. Entonces, carbamoil fosfato junto con la ornitina se unen para formar citrulina. La citrulina va a seguir por el ciclo de la urea, se va a unir junto con el aspartato para formar el complejo arginosuccinato. Y este complejo arginosuccinato se va a dividir en fumarato y arginina. La arginina entonces va a pasar a ornitina para reiniciar el ciclo liberando urea. En el fondo, este grupito es la urea. El de aquí. Entonces se desprende urea y se regenera la ornitina. Se regenera la ornitina. Entonces acá hay algunos pasos importantes, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos ornitina y citrulina, que eran aminoácidos no proteicos. Acá también es importante el aspartato, ¿no es cierto? Este también es un aminoácido que se va a unir a la citrulina y genera el arginosuccinato. ¿Ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, se rompe el arginosuccinato y genera el fumarato, que este compuesto después lo vamos a ver que puede
seguir, que hace la conexión, ¿no es cierto?, con el ciclo de la, o sea, con el ciclo de Krebs. Y otra cosa que no lo hemos dicho, pero este aspartato también hace conexión con el ciclo de Krebs. Tanto aspartato como fumarato hacen conexión con el ciclo de Krebs. El fumarato les suena, ¿no es cierto?, porque hay una reacción donde el fumarato se reduce, se llama a malato, ya. Pero el aspartato quizás no les suena, pero es porque ahí lo que sale es el oxaloacetato a través de una reacción de transaminación. A ver, mira, no sé si está atrás. Regresa al anterior. Anterior ¿Otra? parece, ¿ven? Aspartato, aquí. oxaloacetato. Entonces el oxaloacetato, a través de una reacción de transaminación, se convierte en aspartato, y el aspartato avanza. El aspartato es el que se une a la citrulina para formar el arginosuccinato. Entonces, el aspartato y el fumarato son los compuestos, entre comillas, que hacen conexión con el ciclo de Krebs. Interesante. Bueno, acá lo van a ver igual. Claro. Esta es la unión o la relación entre el ciclo del aurio con el ciclo de Krebs. Habíamos visto entonces que el complejo arginosuccinato, que se va a romper en arginina y fumarato, es el que hace la conexión. Bueno, fumarato entonces como intermediario del ciclo de Krebs, pero fumarato también se puede formar malato, que también es intermediario del ciclo de Krebs, y oxalacetato, que también es el primer compuesto que se va a unir a la acetilcoenzima para formar citrato y seguir también con el ciclo. Como habíamos visto, como había dicho la profe, oxalacetato entonces, a través de proceso de transaminación, se forma aspartato, y aspartato, junto con la citrulina, van a formar el complejo arginosuccinato. Sí, yo creo que eso está bien. Todo el proceso se origina, ¿no es cierto? El ciclo de la urea se origina en la mitocondria, ¿no es verdad? Entonces todo, el carbamoilfosfato, ya todo eso se origina en la mitocondria. Pero después las otras reacciones ocurren en el citosol. Entonces ahí hay unas conexiones. ¿Qué pasó? Bueno, yo iba a escribir transaminación. Lo pongo yo. Ya. Están tocando la puerta, vengo al tiro. Ya. Pregunté si es que otro podía seguir y nadie quiso. Chuta. Ya no importa, Max, así vamos a ver. Ya. Bueno, aquí vimos entonces conexión de ciclo de la urea con el ciclo de Krebs a través del complejo arginosuccinato. Y bueno, incluyendo también aquí procesos de digestión donde a partir de las proteínas obtenemos los aminoácidos. De los aminoácidos le quitamos el grupo amino y tenemos los esqueletos carbonados para que puedan participar del ácido, del ciclo de Krebs y formar energía. Unos pueden ser para energía, para glucosa. Claro, también pueden seguir las vías sintéticas. Eso yo creo que es lo más importante. Esto es lo que había dicho usted antes, ¿no? Que hay algunos aminoácidos que pueden converger a la síntesis de, los glucogénicos y los cetogénicos, ¿no? Sí. Uno de glucosa y otro de cuerpo cetónico.
Entonces, había dicho, recuerdo, creo que en la clase, que habían algunos que iban a ambos, o... Sí, hay algunos que se utilizan para ambos. Ujú. Bueno, eso. Ya, por ejemplo, mira, a ver, si tú analizas acá, esta treonina, ¿no es cierto? Que sería glucogénico, pero también es cetogénico. Ujú. O sea, hay algunos que tienen ambas funciones. Ah, treonina, aquí está, cierto, cierto, cierto. ¿Ya? Pero Bueno, acá, entonces, más que nada es eso, ¿ya? Porque si ujú, se van a aprender todo de memoria, no, o no sea, entender, ¿no sé. es cierto?, que hay algunos que van a utilizarse para la síntesis de ácido, de cuerpos cetónicos, otros para síntesis de glucosa. Ujú. Ah, aquí distinguió otro, tirosina. ¿Ya? Hay algunos que tienen las dos funciones. Ujú. Ah, bueno, y ahí terminó el PPT de lípidos. Ahora vamos con el de la vía de las pentosas, ¿no? Sí. Ese es cortito en realidad. Sí. Y ahí está. No, en el puntero. Ahí está. Ya. La vía de las pentosas fosfato, entonces. Recuerdo que dijo que era una vía alternativa de la glicólisis. Y bueno, la principal importancia de esta vía es que a partir de esta se van a sintetizar los cofactores NADPH. Y estos NADPH, como vimos en el PPT anterior, son cruciales en la síntesis de lípidos. Entonces, las células necesitan pentosa para la síntesis de ácidos nucleicos como para coenzimas y, como había dicho, la síntesis de los NADPH para la síntesis de ácidos grasos y otros compuestos. ¿Cómo se forman estas pentosas o estas moléculas? A través de la glucosa 6-fosfato, a través de la vía de las pentosas. Entonces, las principales funciones de la vía de las pentosas fosfato es síntesis de NADPH, la de azúcares de 5 carbonos, pentosas, e intermediarios de la vía glicolítica. Eso creo que es lo más importante. Sí, sí. No, Que NADPH no está destinado para energía, sino que es como exclusivo para estos procesos de para síntesis. síntesis, sí. Está como repetida la información en eso, pero esta yo creo que es la clave, ¿no es cierto? Ujú. Funciones de la vía de la pentosa es generar NADPH, generar pentosa e intermediarios de la glicólisis. Bueno, y ocurre este proceso en dos fases, una fase oxidativa y la otra, la no oxidativa. En la fase oxidativa, a partir de la glucosa 6-fosfato, creo que esta tenía una diapositiva móvil, que aquí era el punto de regulación, ¿no? Sí. Ahí está. Ya, bueno, la glucosa 6-fosfato, por acción de esta enzima, Deshidrogenasa. sí, esta deshidrogenasa, se forma, ya, esto es difícil, Lactona. 6-fosfoglucono-gamma-lactona. Ya, y aquí se sintetiza el primer cofactor NADPH reducido. Luego, digámosle, este compuesto mejor, por acción de la lactonasa, se va a formar 6-fosfogluconato, que por acción de otra enzima deshidrogenasa, que va a partir de la cual se va a sintetizar otro cofactor NADPH reducido, se va a formar la ribulosa 5-fosfato y salir de dióxido de carbono. Lo importante entonces, a través de esta vía oxidativa, se forman dos cofactores NADPH reducidos. Sí. Bueno, y también
que obtenemos la primera pentosa, ¿no? Sí. De 5 carbonos. Pero ahí lo aprovechable de esa primera fase oxidativa son los dos NADPH. Ujú. Y esta es la fase no oxidativa o de interconversión de azúcares, en donde la ribosa 5-fosfato se puede tanto isomerizar en ribosa 5-fosfato o epimerizarse en silulosa 5-fosfato. Sí, se me olvidó mencionar cómo se regulaba. Esta se regula por disponibilidad de sustrato y esta por los NADPH reducidos que hayan. Por ejemplo, el NADPH oxidado va a permitir que se active esta vía para sintetizar más NADPH. Y cuando haya mayor disponibilidad de esta, entonces se va a detener el proceso. Entonces, en la primera fase, lo más importante como producto ya utilizable son los dos NADPH. Y en la segunda fase, la primera reacción ya genera la ribosa 5-fosfato. Entonces, creo que podrían ocurrir dos tipos de reacciones, las transaldolizaciones y las transcetolizaciones, para formar gliceraldehído y, bueno, y había una que daba fructosa, ¿no? 6-fosfato, que puede ser Sí, pero en la como siguiente. intermedio de la glicólisis. Mire, acá, Ya. si regresas al anterior, esta ribulosa puede formar estos dos, isómero y epímero, ¿no es cierto? Y esos dos, si no necesitamos ribosa 5-fosfato y queremos quizás generar más NADPH, esos dos, la ribosa 5-fosfato y la celulosa 5-fosfato, anda la siguiente, van a generar gliceraldehído 3-fosfato y cedoactulosa 7-fosfato. Entonces, miren, si se dan cuenta, a ver, deja ver para anotar. Estos dos compuestos, que en el fondo derivan, ¿no es cierto?, de la ribulosa 5-fosfato, que se isomerizan y se epimerizan, ¿no es cierto? Ya se pueden estar juntando ahí después ellas dos y generar el gliceraldehído 3-fosfato y cedoactulosa 3-fosfato. El gliceraldehído ya podría ser un intermediario de la glicólisis, ¿no es cierto? Claro. Ya, sigamos a la otra. Y esos dos, ¿no es cierto? Ya, explícalo. Ya, bueno, y estos dos productos de la reacción anterior, a través de una transaldolasa van a formar fructosa 6-fosfato, que también participa de la glicólisis, y también eritrosa 4-fosfato, que es reactante, junto con silulosa 5-fosfato, para formar fructosa 6-fosfato, más fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, a través de una transcetolasa. Entonces, de estas reacciones tenemos más intermediarios de la glicólisis. Sí. ¿Qué más importante? Eso no. Siempre deben pensar que, porque dicen, pero si se formó acá el gliceraldehído cedoactulosa y ya formó la fructosa, la eritrosa, ¿de dónde saca más celulosa del anterior, que se había formado en las etapas anteriores? Deben pensar siempre que no es una enzima nomás que está actuando, son varias enzimas. Entonces, en un momento determinado se pueden ir formando estos compuestos, ¿no? Porque Pero, podrían y también decir, no es como que... ¿Qué cosa? es que podrían decir esa celulosa, hasta acá estamos bien, la eritrosa, pero la celulosa ya se había ocupado, podrían decir, ¿no es cierto?, en la reacción anterior, ¿entienden o no? Regresa a la anterior, porque la celulosa se ocupó en la anterior, ahí se ocupó para formar el gliceraldehído y la cedoactulosa. Entonces, ¿cómo? No, es que son varias reacciones que están ocurriendo a la vez, ¿no? Claro, no es como que para que ocurra esta reacción va como de uno en uno y tenga que No, pedirle no, permiso a la otra, sino que ocurren todas a la vez. claro. Entonces ahí se van,
las enzimas pescan lo que hay y van transformando todo de acuerdo a las necesidades, porque recuerden que todo esto está regulado. Ujú. Ya, y esta es la relación entre la vía de las pentosas fosfato con glicólisis. Sí. Entonces, como vimos, necesitamos la glucosa 6-fosfato para que inicie esta vía de las pentosas, se sinteticen los cofactores NADPH reducidos, y como habíamos visto, regulosa 5-fosfato se podía epimerizar o isomerizar a celulasa 5-fosfato y ribosa 5-fosfato, y ambos estos pueden participar como intermediarios luego de la glicólisis. Sí. Entonces acá es Bueno, y importante... dependiendo... Sí. Sí, no, dime. Bueno, y dependiendo de las necesidades del cuerpo, pueden seguir tanto vías gluconeogénicas como a sintetizar energía, ¿no? O Claro. reiniciar el mismo ciclo para Es- sintetizar más NADPH. Claro, porque por ejemplo, si se necesita solamente con fines biosintéticos, acá se requiere la primera fase, por decirlo así, ¿cierto? Ujú. Entonces se devuelven a formar los intermediarios y siguen, ¿ya?, sintetizando el NADPH. No se quedan hasta ribosa 5-fosfato, porque lo que quieren es sintetizar los NADPH y el CO2, por ejemplo, que nos sirven ¿para qué? Para la biosíntesis de ácidos Lípidos. grasos, ¿no? Pero si el fin es sintetizar ribosa para sintetizar nucleótidos en general, ribonucleótidos, que ahí pueden ser los nucleótidos de ARN, como los cofactores o coenzimas, ¿no? Pues ahí se tendría que llegar hasta ribosa 5-fosfato. Ujú. Bueno, esta, más que todos esos carbonos que aparecen ahí, el recuento, es lo final, ¿no es cierto? Y se requieren 6 glucosas para sintetizar 6 ribosas. Ujú. Y como la glucosa tiene 6 carbonos, la ribosa tiene 5 carbonos, ¿no es cierto? Entonces en el fondo salen 6 CO2. Claro. No, acá mejor pongo, en vez de, vamos a borrar esto, porque ahí sale como un recuento nada que ver, sería un carbono. A ver, voy a borrar este que sería. Este tiene 5 carbonos, me salió igual de feo, y este tiene un carbono, el CO2. Entonces ahí están los 6, 5 y 1 son 6. Ahí quedó mejor. Ujú. Y bueno, como son dos NADPH que se forman, están los Por 12 glucosa, por, claro. por glucosa. No sé. Por glucosa serían 2 NADPH. 6 cuadra todo, ¿eh? Ajá. Ya. Importante de acá, ya habíamos visto que en la oxidativa, la que se controlaba era la primera enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y se controlaba por esto, se activaba por NADPH oxidado y Oxidada. se detenía por el reducido. Y claro, dependiendo de las necesidades del cuerpo, bueno, la vía de las pentosas fosfato va a seguir distintos rumbos. Si son para sintetizar nucleótidos, va a parar, como había dicho la profe, en ribosa 5-fosfato. Si queremos sintetizar lípido, entonces se va a reiniciar el ciclo cuantas veces sea necesario para sintetizar NADPH reducidos y dióxido de carbono. Y bueno, también se pueden utilizar para seguir vía energética. Claro. En el fondo ahí ya deja de seguir o sea, cuando ya está todo cubierto, los productos finales se van a la glicólisis y obviamente ya no se sigue con la vía de las pentosas.
Ujú. Sí, Eso, eso nomás. y termino. Y hasta ahí creo que llegamos, ¿no? Sí, hasta ahí entra la tercera prueba. Ya. Igual, bueno, alcanzamos a terminar más o menos justo. Voy a detener la grabación.